Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Amén. Espere que todavía no la busqué. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 17, hermanos, dice así las Sagradas Escrituras. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora, Padre. Alabamos, Señor amado, y exaltamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Imploramos, Padre amado, que la gracia, la bendición, Dios mío, y la unción de lo alto, Padre amado, llene este lugar. Que cada hermano y hermana en esta hora, Padre amado, sea tocado por la gracia divina. Que podamos ser parte de algo grande, Padre amado, y que eso esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Que estamos, Dios mío, siendo parte de algo extraordinario, eterno, maravilloso, permanente, aleluya, con grandes expectativas, grandes esperanzas, aleluya, por lo que tú haces en nosotros, Padre eterno. Oramos en tu nombre y te damos las gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca del fundamento. Amén. El fundamento es fuerte, el fundamento es Cristo. Dice la palabra que sobre ese fundamento, sobre esa piedra angular, el Salmo 118, versículo 22 nos habla de esa piedra angular, y dice el siguiente versículo 22, el 23 dice: cosa maravillosa del Señor. Y Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 42, hace esa autorreferencia de sí mismo, que es la piedra angular que fue desechada por los edificadores, donde está basada la iglesia del Señor. Amén. Y dice luego que se pusieron los otros cimientos por los profetas y apóstoles. Amén. Y sobre esos fundamentos la iglesia, hermanos, tiene que ser edificada en el nombre del Señor. Y ahora aquí la palabra de Dios continúa esa metáfora inicial del edificio como iglesia, diciendo que ahora todos y cada uno podemos ser constructores de este edificio espiritual. Amén. Capaz que usted, hermano, no se identifica como constructor de nada, pero aquí tiene una enorme oportunidad, hermanos, de construir cosas. El Señor nos invita a construir. Amén. El Señor nos alienta a construir, dice aquí la palabra del Señor. Dice: ahora otros edifican encima de ese cimiento y de esa base fundamental a través de la persona de Cristo y a través de los profetas y apóstoles. La palabra del Señor aquí, hermanos, nos hace recordar un pasaje que se encuentra en San Mateo capítulo 6, versículos 20 y 21, donde dice, hermanos, que nosotros tenemos que atesorar cosas, pero no aquí en la tierra, sino que tenemos que atesorarlas en el reino de los cielos. Dice: almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Y si nosotros leemos, hermanos, como parte de este plan de Dios llamado iglesia, donde Dios dice: ahora ustedes pueden ser edificadores, ser parte del trabajo de la iglesia, ser parte de la construcción de la iglesia. Amén. Y uno entra en ese plan una vez que ha sido
salvo por el Señor. Amén. Hoy, en el tiempo antiguo, el pueblo de Dios era llamado el pueblo judío, pero ahora dice todo aquel que es nacido de nuevo, es decir, que ha aceptado a Cristo como Salvador, es parte del pueblo del Señor. Amén. Así que nosotros aquí somos parte del pueblo de Dios, donde Dios mora, donde Dios está, donde Dios se manifiesta, donde Dios hace sus obras, sus manifestaciones. Amén. En la iglesia de Cristo el Señor sana, el Señor liberta. En la iglesia de Cristo el Señor, hermano, suple. En la iglesia de Cristo el Señor, hermano, nos da esa confianza, esa esperanza que todos nosotros necesitamos. Eso está dentro de esta figura llamada iglesia. Y allí nosotros también con nuestra labor, amén, a veces uno no sabe en qué puedo servir al Señor, en qué puedo desarrollar, qué tarea puedo hacer en la iglesia. Quizás todavía no tengo las habilidades de predicar, no siento un llamado a evangelizar, todavía no siento ninguna. ¿Qué puedo hacer en la iglesia del Señor? La Biblia dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Servir al Señor significa, hermanos, hacer las cosas que podemos hacer para honrar y glorificar el nombre del Señor. Mientras nosotros realizamos esa tarea, Mateo capítulo 6 nos dice, hermanos, que vamos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Amén. Donde están perfectamente guardados por el poder de Dios. Están perfectamente guardados por la gracia divina. Amén. Allí, hermanos, está lo que nosotros vamos guardando en el reino de los cielos, que luego nos encontraremos con ellos cuando estemos delante del Señor, cuando estemos delante del Señor Jesús. Entonces, la palabra del Señor aquí en 1 Corintios, como leímos, nos invita a sobreedificar de lo que ya tenemos. Amén. El fundamento de Cristo y el fundamento de profetas y apóstoles. Amén. Sobreedificar. Ser parte de la iglesia del Señor, llevando la obra de Dios, hermanos, a lugares donde Dios quiere que nosotros lleguemos, haciendo que la palabra de Dios corra por todo lugar. Amén. Y de esa forma vamos, hermanos, juntando tesoros en el cielo. La palabra del Señor aquí en 1 Corintios nos dice algunas cosas muy importantes, algunos detalles muy importantes. Dice, mire cada quien cómo sobreedifica. Así que hay que poner atención en el asunto, ¿verdad? No es de cualquier manera. Hay una manera, hay una forma, hay un mandato del Señor de sobreedificar. Y el cómo tenemos que observarlo en las Sagradas Escrituras. Porque el fundamento que es Jesucristo no puede ser cambiado. Amén. Podemos cambiar a veces la liturgia, alguna cosa, como lo hicimos el día de hoy, ¿verdad? No es así el formato del culto que tenemos habitualmente. Este fue diferente. Podemos cambiar algunas cuestiones, por algunas formas, algunas cuestiones, pero lo que no podemos cambiar es el mensaje que Jesucristo es el Salvador del mundo. Eso es intocable. Ese fundamento, hermano, no se puede variar. Entonces, cuando nos reunimos en la casa del Señor, tenemos como meta anunciar al Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice aquí, mire cómo se sobreedifica. Hay que poner atención en eso, ¿verdad? Poniendo detalle en el fundamento. Los cultos tienen que ser cristocéntricos. Los momentos de adoración tienen que ser cristocéntricos. El edificio de iglesia como tal tiene que ser cristocéntrico. ¿Qué significa cuando decimos cristocéntrico? Bueno, que todo tiene que girar en torno a la persona de Cristo y a su mensaje. Amén. Y cuando hablamos de Cristo a otras personas, tenemos que hablar de Cristo como Salvador del mundo. Recuerdo cuando yo era pastor allá en Rocha, había una hermana que yo le decía, mire hermana, nosotros no hacemos prosélitos, nosotros tenemos que hacer discípulos. Proselitismo se hace en los partidos políticos, se hace en otras áreas, pero en la iglesia no se puede hacer proselitismo, se tiene que hacer discípulos. Y ella no entendía qué era, porque el mensaje de ella decía, te invito a ir a mi iglesia, somos poquitos pero buenos, decía la hermana. Y por donde quiera que iba, hermanos, ella tenía ese mensaje. Te invito a ir a mi iglesia.
Somos poquitos pero buenos. Ella creía, hermanos, que evangelizar era hacer prosélitos, hacer proselitismo religioso o evangélico. No, hermanos, cuando hablamos del Señor y hacemos discípulos, tenemos que hablar de salvación. Tenemos que hablar de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Tenemos que hablar que nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. Tenemos que hablar que nosotros tenemos que construir una nueva vida espiritual partiendo de la base de que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Y crecer en ese ámbito y crecer en esa forma. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso nos hace pensar en dónde debe estar nuestro corazón. Amén. ¿En dónde debe estar nuestro corazón? A pesar del tiempo, a pesar de las situaciones, a pesar de los años. ¿Dónde está mi corazón? Mi corazón está en Cristo Jesús. Cualquiera sea, hermano, la situación con la que uno pueda dejar esta tierra, lo más importante es que tiene tesoros en el reino de los cielos. Ahora, en segundo lugar, dice aquí la palabra del Señor, que los materiales de construcción que existen, allí en capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, son oro, plata, joyas, madera, heno u hojarascas. Amén. Y lo que tenemos que pensar es que esos materiales pasarán por un testeo en el reino de los cielos. Serán testeados en el reino de los cielos. Y el elemento de testeo en el reino de los cielos es el fuego. A Dios, hermano, le encanta purificar las cosas a través del fuego. Le fascina purificar las cosas a través del fuego. Es un elemento, hermano, extraordinario para purificar. Ahora, si te agarra el heno, te agarra la hojarasca, te agarra algún otro de estos madera, hermano, seguramente las pérdidas serán totales. Las pérdidas serán totales. Ahora, ¿por qué el Señor aquí está diciendo que le está poniendo valor a la tarea que yo desarrollo en la obra del Señor? ¿Por qué le está poniendo valor? ¿Por qué está utilizando estos valores? Oro, plata, joyas, madera, heno. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestra labor aquí, que hacemos en la obra de Dios y en la casa del Señor, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que ver de qué forma nosotros lo hacemos y cuál es nuestra motivación para hacerlo. Y eso es lo que le otorga valor, amén, a nuestros tesoros en el reino de los cielos. Amén. ¿Se entiende? ¿Cómo nosotros hacemos la obra del Señor? Algunos pensamos que la obra del Señor o la iglesia y las tareas de la iglesia en nuestro rango de prioridades está muy abajo. Si eso está muy abajo, seguramente la recompensa de esa tarea no va a ser lo que tiene mayor valor. ¿Se entiende? No va a ser recompensado con lo que tiene mayor valor. Si nosotros pensamos, hermanos, que cuando hacemos alguna obra del Señor, decimos, bueno, voy a ir a hacerlo porque me lo pidió el pastor. Pero si no me lo pidiera el pastor, mejor ni aparezco. Entonces, esa también es una actitud que habla de que nuestro corazón no está puesto en el asunto. Y entonces, hermanos, las tareas que uno haga seguramente no recibirán la mayor valoración posible. Lo otro que también tiene que ver es la motivación. ¿Con qué motivación yo hago las cosas para el Señor? Porque necesito figurar, porque necesito estar siendo reconocido, porque necesito que me golpeen el hombro, porque necesito que tener una respuesta de gratitud inmediata. ¿Cuál es la motivación? Amén, por la que yo hago las cosas del Señor. Y entonces eso le van dando valor a las cosas en el reino de los cielos. Por supuesto que usted ya sabe, hermanos, lo que es importante. Hermanos, a veces cuando hablamos de la obra de Dios, eso requiere entrega. A veces requiere sacrificio. A veces requiere que tenemos que dejar algunas cosas de lado para darle prioridad a la obra del Señor.
también requiere a veces dejar cosas que nos gustan para atender lo que Dios quiere en nuestra vida. Todas esas cosas le van dando mayor valor a la obra del Señor. Cuando yo lo hago con esmero, con preocupación. Recuerdo, ahora no sucede, pero allá por la década del 80, cuando uno nació espiritualmente, algún hermano quería pasar a compartir alguna alabanza y subía al altar con la guitarra desafinada y la empezaba a afinar cuando estaba aquí frente al micrófono y la empezaba a afinar. Y decía, bueno, no vine con la mejor voz, tengo un poco de catarro. No la he ensayado mucho, pero todo sea para la gloria de Dios. Entonces, en aquellos tiempos yo me agarraba la cabeza y decía, ¿pero qué le va a entregar lo peor al Señor? ¿Cuál es el pensamiento para llevar a cabo? Ese es un ejemplo, pero habían otras tareas parecidas a las que el Señor habla, donde hay personas que te dicen, ¿puedes hacer esto? Y te dicen sí, pero después no van nada. Y algunas otras personas te dicen, oh, no puedo venir tal día, pero hacen el esfuerzo y aparecen. Y Jesús le pregunta y dice, bueno, ¿quién hizo lo que el Señor le pidió? Bueno, el que dijo que no podía hacerlo, pero vino de todas formas para hacerlo. Todas estas cosas delante de Dios, hermanos, van adquiriendo mayor valor. Porque lo que estamos haciendo es para darle gloria y honra al Señor. Honrar al Dios Todopoderoso. Honrar al Dios eterno. Y cuando, hermanos, nuestra labor sea testeada en el reino de los cielos por Él, diga fuego. Porque en el reino de los cielos va a ser testeada nuestra labor por el fuego. Amén. Si es, hermanos, su trabajo tan honroso que su recompensa fue oro, porque trabajó por ello, porque se esmeró por ello, sin descuidar ninguna de las responsabilidades que tenemos. Porque también tenemos responsabilidades como familia, tenemos responsabilidades como empleados en nuestros trabajos, tenemos responsabilidades también, hermanos, en otras áreas, sin descuidar nada de eso, ninguna de esas cosas. De todas formas, también nos esmeramos para entregar lo mejor en la obra del Señor. Seguramente, amén, el material con el que estamos construyendo la iglesia del Señor, sea oro o plata. Y cuando estos elementos, hermanos, son pasados por el fuego, adquieren, y usted lo sabe muy bien, una mayor pureza. Amén. O sea que cuando usted vaya a la presencia del Señor, cuando usted vaya y esté delante del Dios de los cielos, y Dios esté observando su labor, su tarea, la forma en que usted estuvo sobreedificando la iglesia del Señor, en el área donde usted pudo, en el área donde usted puede desarrollarse, en la forma que Dios le dio en la iglesia, porque algunos reciben llamados, otros reciben dones para que la iglesia de Cristo sea edificada. Y cuando ustedes están llevando a cabo esas labores y los hacen con excelencia, seguramente, hermano, el material otorgado sea oro o plata. Y cuando estos elementos, hermanos, sean testeados por el fuego, recibirá mayor pureza. Y entonces, cuando usted entre en la presencia del Señor, tendrá la recompensa de su labor. Amén. Pero no trabajamos por la recompensa, trabajamos porque debemos honrar a aquel que nos ha dado la vida. Amén. No trabajamos porque voy a ser rico en el reino de los cielos, no. Trabajamos porque debemos honrar a aquel que murió por mí cuando yo merecía morir. Amén. Entonces yo estoy brindándole honor a ese Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. De esta forma recibimos esa recompensa. Y si nosotros tenemos esto en mente, seguramente donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Amén. Donde está, hermanos, nuestro tesoro, está la presencia del Señor. Aleluya. Si esta no fuera la actitud, dice el versículo 14 y 15 de 1 Corintios 3, si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra
se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. Amén. Es decir, no es asunto de salvación. Amén. El Señor nos ha dado la salvación. Pero hermanos, llegar a la presencia del Señor y no poderle presentar a nuestro Salvador ninguna cosa. Amén. Sino que escapando, hermano, con olor a humo de ese elemento purificador. Escapando de esa situación, hermanos, al límite. Y no poder tirarle ninguna cosa a nuestro Señor. Será, hermanos, una situación bastante desagradable. Por eso dice la Escritura, ahora eres constructor, puedes sobreedificar en estos elementos y puedes atesorar en el reino de los cielos grandes cosas si caminas con la actitud correcta. Amén. La actitud correcta, hermanos, no tiene que ver con una recompensa inmediata. No tiene que ver, hermanos, con encontrarnos con el exitismo inmediato. Tiene que ver con una carrera de largo aliento para llegar a la presencia del Señor. Y Dios estará allí porque dice la palabra que Dios nos ha entregado su Espíritu Santo para que esté colaborando con nosotros, alentándonos, animándonos, amén, brindando fortaleza, llenando nuestros corazones, dándonos en momentos de debilidad, hermanos, lo que necesitamos para batallar ante cualquier circunstancia. Amén. Y entonces seremos recompensados en el reino de los cielos. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta, hermanos, es una causa maravillosa. El Salmo 118, lo vuelvo a reiterar una vez más, versículos 22 y 23, sobre todo el 23 dice, esto es cosa maravillosa de Dios. Amén. Dios está construyendo su obra. Dios está levantando su iglesia. Y hermano, Él está observando lo que va a pasar. Y dice, esto es cosa extraordinaria. Amén. Ser parte de esto, hermanos, es algo extraordinario. Es la mejor causa que existe en esta tierra. Es el mejor momento que podemos caminar con el Señor. Y es el mejor legado que le podemos dejar a nuestra familia. La salvación de su alma. Amén. Por eso tenemos que transitar por ese camino. Gloria sea el nombre de Jesús. Póngase de pie porque prometí 15 minutos. Amén. Y hoy quiero cumplirlos. Mañana no sé, pero hoy quiero cumplirlos. Amén. Así que vamos a agradecer a nuestro Dios. Esta iglesia tiene una existencia maravillosa y no sabemos todas las connotaciones que hay a partir de esta iglesia en el mundo evangélico del Uruguay, pero son muchas. Son muchas. Amén. Y hoy nosotros estamos aquí porque somos parte de la continuidad de esta obra. Amén. De la continuidad de la historia de esta obra. Y anhelamos, hermanos, que el poder de Dios se siga manifestando hasta que Él venga.